Ya estamos grabando, les pido siempre el permiso a ustedes, siempre contando con su agradecimiento, con su buena disposición, contando con su, digámoslo, su autoridad para poder grabarles, aun cuando no salen en cámara, pero es bueno hacerlo por ética. Bueno, sin más preámbulos, refuerzo el map me está diciendo aquí mi amada esposa, Joseph Ben Esther también, refuerzo el map por él, Joseph Ben Esther, ok, refuerzo el map, y una vez más dedicamos entonces este shiur también por su sanidad. Omaira se nos une también, Shalom Alejem, a Gas 1 Yossi, Sarit que estuvo un momentico, creo que sigue, Daniel, ¿quién más está por aquí? Yuval, no sé si sigue, otras personas también, Gisela que nos saluda, nunca faltan personas que quieren decir cuestiones bonitas para nosotros. ¿Quién más está por aquí? Bueno, a todos los que se unen, muchas gracias por compartir con nosotros, por seguir estudiando. Ayer estábamos hablando y vamos a centrarnos en el estudio. Un comentario que me hicieron ayer mi esposa, que es mi secretaria también, me hizo un comentario y me dijo, no prestes tanta atención a lo que escriban, si son palabras distractoras, etcétera. Elimínalos ya, no digas tantas cosas. Y creo que es lo mejor porque nos distraemos. Son palabras bonitas, preguntas que quieran hacer referente al tema. Podemos hablarlo, podemos desarrollarlos también. Y seguimos adelante. Entonces, ayer estábamos hablando algo muy interesante. Ben Yehuda también, Shalom. Shalom, un fuerte abrazo. Estamos hablando de lo que es tener Irat Hashem, ese temor verdadero que tenemos que nosotros tener ante el Creador del universo, ese temor que tenemos que inculcarlo con nuestro comportamiento, como nos enseñó el Ramajal, con nuestra inteligencia, con una inteligencia sensata, como él nos decía, con un poco de reflexión también y atención en esto, seremos capaces de implantar en nuestros corazones esta verdad. ¿Y cuál es la verdad de que estábamos hablando? La verdad de tener Yirat Shamayim, de tener temor reverente ante el Creador del universo. Y recordémonos lo que dice, lo que está escrito en la Gemara, lo que dijo el Taná, cuando exhortó a sus Talmidim. ¿Qué fue lo que le dijo a sus Talmidim? Él, a la hora que le llegaba ya a dejar este mundo presente, este Olam Hazé, llamó a sus Talmidim, a sus discípulos, a sus estudiantes, y él les dijo que el temor al Creador del universo que ustedes tengan, que sea como el temor que tienen a las personas, a los hombres. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible que usted, Rab, nos diga que el temor que nosotros tenemos que tener ante el Creador del universo es como el temor que nosotros sentimos por los hombres? Y él les dijo, si ustedes están delante de un dignatario, si están delante de un rey, seguramente ustedes se van a comportar de una manera ética muy grande. No van a hacer algo indebido pensando que tal vez el rey, el jetrarca, etcétera, les vaya a cortar la cabeza, Hasbe Shalom lo aleinu, o les vaya a hacer algo, o ustedes vayan a quedar en ridículo. Esto lo estoy agregando yo. Entonces, que ese temor que ustedes tienen que aprender a tener ante Hashem, que sea como el temor que tienen a los hombres. Wow, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Decía. Porque por eso mismo, cuando están a solas, entonces ustedes se olvidan de que están delante de un rey,
se olvidan de que están delante de una persona importante y empiezan a hacer cuestiones totalmente indebidas, empiezan a actuar de una manera totalmente contraria a como deberían de actuar delante de un rey. Entonces, por eso es que le estoy diciendo que el temor que ustedes tengan al Creador del universo sea como el temor que sienten ante los hombres, que sea de esa manera, para que sea entonces un temor verdadero. Pero nosotros sabemos, por lo que estuvimos estudiando ayer, e incluso lo que nos dijo Rabbi Nachman Mibreslev en el Likutei Moharan, que nuestro temor tiene que trascender a todo eso. Tiene que ser un temor que nosotros tenemos que tener una inteligencia que sea totalmente sensata en nuestro Abodá Hashem. Con un poco, nos dice el Ramjal, que con un poco de reflexión y atención seremos capaces de implantar en nuestros corazones esta verdad de tener Yirat Hashem. Ahora la pregunta sería, ¿de qué me vale a mí o de qué le vale a una persona tener tanto conocimiento de Torah, tanto conocimiento de Gemara, bejule, si la persona no tiene Derech Eret, si la persona no tiene buen comportamiento, si la persona no sabe tratar cabiajol a su correligionario, digámoslo, a su correligionario, a su prójimo, no sabe cómo tratar a su vecino, etcétera, etcétera. No sabe cómo comportarse en lo absoluto. Cuando va por la calle, piensa que la calle o el camino es de él y no tiene que apartarse, no tiene que saludar absolutamente a nadie. Todo el mundo tiene que venir y hacerle pleitesía a él. Eso dicta mucho de lo que incluso es tener Yirat Hashem, de lo que es tener temor al Creador del universo. ¿Por qué, Rabotai? Porque el Ramjal nos dice que nosotros tenemos que minimizar todo nuestro ego también. Y muchas veces esa lucha interna que hay dentro de nosotros, esa lucha interna es el contra el Yetzer Hara, esa lucha interna es en contra de nosotros mismos. Y eso es tener un poco de inteligencia sensata para reconocer al Creador del universo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y como estuvimos diciendo ayer, Shivikti Hashem lenegdi tamir, ten presente a Hashem delante de ti en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, donde quiera que nosotros nos encontremos, e incluso en la intimidad de nosotros que tenemos tras las puertas en nuestra habitación, e incluso, Rabotai, cuando vamos al Sherutim, cuando vamos al cuarto de baño también, hacer absolutamente todo, hacer todo con integridad, hacer todo con ética, hacer todo de una manera que sea totalmente honorable, y de esa manera nos dice el Ramjal que nosotros estamos creciendo para lo que es el Yirat Hashem, de lo que es el temor a Borei Olam. Saludamos a Jaim Moshe Hasid, que se une, un fuerte abrazo. A Efraín también se une, nos están visitando por un momento y siempre es grato tenerlos aquí. Otras personas también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Rabotai, en este mismo orden de idea, una vez entonces que nosotros hemos implantado esto en nuestro espíritu, nosotros tenemos que reflexionar acerca de la grandeza de Hashem, como dijimos ayer, estamos dando un repaso, y es el más excelso y sublime de lo que puede expresar cualquier bendición y alabanza que nosotros tengamos ante el Creador del universo, así como de cualquier tipo de perfección que nuestra mente puede imaginar o comprender de lo que sea la grandeza de Hashem y de lo que sea de la conexión que nosotros podemos tener con Él en todo tiempo. Sigue diciendo entonces el Ramjal que además, para nosotros poder alcanzar ese nivel de Yirat Shamayim, ese nivel de temor al cielo, de ese Yirat Hashem, de ese temor a Borei Olam, al Creador del universo, que Él nos decía que tenemos que tener 3 pasos, nos dice que también debemos de reflexionar acerca de la inferioridad y de la bajeza. No solamente de la grandeza de Hashem, no solamente de que Borei Olam está, no todos los lugares, no es que Hashem esté en todos los lugares, sino que todos los lugares están en Akadosh Baruj Hu. Lama, porque Él es el creador absolutamente de todo.
Y no podemos decir, Hashem está en Latinoamérica, Hashem está en Norteamérica, y si está en Norteamérica no está en Latinoamérica. No podríamos decir eso. Hasbe Shalom. No sería correcto decirlo. Consecuentemente, todos los lugares están unificados en Boregolam. No solamente tener ese conocimiento, que es un conocimiento de una inteligencia sensata, que es un conocimiento, Shalom, Amán, en que se une, es un conocimiento de una inteligencia sensata, de que cualquier ser humano puede tenerla, puede desarrollarla como tal, y cualquier ser humano puede conectarse con Hashem. No solamente nosotros, no solamente a Am Israel, sino todos los seres humanos del mundo. Entonces, no solamente meditar en eso, en esa grandeza, en la inmanencia de Hashem Yitbaraj, sino también reflexionar acerca de la inferioridad de la bajeza. Ixach, Shalom. ¿A qué se refiere esto el Ramjal? Esta inferioridad y esta bajeza nos dice lo siguiente: la inferioridad o la degradación, así dice el Ramjal, del ser humano, la cual se origina en el hecho de que su cuerpo fue creado a partir de la dimensión material más baja. Cuando nosotros vemos en el relato del Sefer Bereshit, en Maaseh Bereshit, en el comienzo de la creación, ¿de qué o qué tomó Hashem para crearnos a cada uno de nosotros? Y dice el Ramjal, como bien está escrito en la Torá, bien está escrito en el Sefer Bereshit, que tomó del polvo, como se narra una vez más en el Sefer Bereshit 2.7, tomó del polvo y creó el cuerpo del ser humano. Y esto nos introduce a nosotros y nos enseña de la bajeza. Es decir, que esto obedece al hecho de que en su ausencia de una labor de perfeccionamiento, en forma inherente, el ser humano carece de facultades o virtudes tales como la sabiduría, la bondad y otras. Pero ¿por qué el Ramjal nos habla ahora de esta manera, caviajol, digámoslo así, de una manera quizás un poco despectiva, diciéndonos que Hashem nos toma del polvo de la tierra, nos forma nuestro cuerpo, pero en esa formación que Él está haciendo hay una ausencia de una labor de perfeccionamiento, y en forma inherente el ser humano carece de facultades o virtudes tales como la sabiduría. ¿Cómo es posible que nos diga eso? De la bondad también y de otras. Y sigue explicando el Ramjal lo siguiente: en varios lugares de su obra, de los libros de el Ramjal, por ejemplo, él escribe en el Da'at Tebunot, el Ramjal emplea estos dos adjetivos para calificar a la materia y todo lo relacionado con ella. ¿En qué sentido, Rabotai? ¿Por qué está diciendo el Ramjal esto? Está diciendo que el hombre ha sido formado de la materia más baja de Caviajol, de la Merkabah, de la Merkabah Bereshit, desde el comienzo de la creación del mundo. Y dice, el hombre carece, una vez más, presten atención a lo que dice. Dice, obedece al hecho de que su ausencia de una labor de perfeccionamiento, y en forma inherente el ser humano carece de facultades o virtudes tales como la sabiduría, la bondad y otras. Es decir, el Ramjal nos está transmitiendo, Ulay, quizás podríamos decir que de una manera muy despectiva, es que cada uno de nosotros no tenemos estas virtudes inculcadas dentro de nuestro cuerpo o inculcadas en nuestro cuerpo. No dentro de nuestro cuerpo, sino en el cuerpo como tal. No existen en ningún sentido. Es lo que está diciendo el Ramjal. Ahora, ¿eso es malo? Es de una manera despectiva como el Ramjal se está transmitiendo a nosotros el mensaje que él nos está dando al decir que Hashem tomó del polvo de la tierra y nos formó nuestro cuerpo. Evidentemente es un no rotundo. El Ramjal no nos está denigrando. Lo que está diciendo es que hay carencia de virtudes en nosotros, tales como la sabiduría. ¿Por qué?
Porque está escrito en el Sefer Teilim que el temor al creador del universo es el comienzo de la sabiduría o viceversa. Y esa virtud de sabiduría no nace con nosotros. Esa virtud de sabiduría nosotros tenemos que adquirirla durante todo el largo episodio de nuestra vida, de nuestro andar por este mundo. Igualmente la bondad de una persona no nace siendo bondadosa. Puede ser que la persona tenga cualidades de bondadoso cuando nace, aunque realmente para ver que un bebé, un tinoc, cuando nace es bondadoso, no lo sabemos porque no ha desarrollado sus cualidades todavía y tiene que empezar o tenemos que ayudarlo para inculcarle todo lo que son estas facultades, sabiduría, bondad y otras. Eso es lo que nos está diciendo el Ramjal. Y entonces en ese aspecto el Ramjal nos lleva a una mirada introspectiva y esa mirada introspectiva, Rabotai, es de ver esa parte de la inferioridad y de la bajeza intrínseca del ser humano en cada uno de nosotros, originadas por su naturaleza material y su condición bruta. Una vez más, cuando hablamos de su condición bruta, no estamos diciendo de un falto de conocimiento, aunque podría encajar esto, sino que pongamos este ejemplo: cuando uno se consigue un carbón o cuando uno consigue oro, uno no consigue el oro refinado y uno consigue el carbón y dentro del carbón puede ser que haya diamante. Uno no consigue el diamante fuera del carbón, sino que está dentro de él. Y para nosotros poder darle la mejor forma al diamante que está dentro del carbón, tenemos que sacarlo, limpiarlo, pulirlo y mientras más lado tenga el diamante, mucho más costoso y mucho más valor va a tener. Igualmente pasa con el oro. El oro lo conseguimos en su estado primigenio, que es un estado bruto. Tenemos que sacarle todas las impurezas que tienen. ¿Y por dónde lo pasamos? Lo pasamos por fuego. A las personas que trabajan con esto, los orfebres que trabajan con eso, lo pasan por fuego, etcétera, etcétera, para poder refinarlo. Y eso, de la misma manera, nos está diciendo el Ramjal, en un estado bruto en el cual nosotros hemos sido formados, carente de toda cualidad. ¿Cuáles son esas cualidades? De bondad, de inteligencia, etcétera, etcétera. A esto el Ramjal nos dice, una cosa depende de la otra. El carácter no refinado y crudo y bruto del hombre se origina en naturaleza material, por definición, refractaria a cualquier claridad espiritual. Así dice el Ramjal. Consecuentemente, Rabotai y Amorai, vamos a ir desarrollándolo. Pido un momentico, por favor, de su precioso tiempo. Aunque estamos ya aquí en Jerusalén, en Israel, estamos en invierno, todavía no ha llegado fuerte el invierno, nos estamos preparando. Con vuestro permiso voy a encender el mazgán. Listo. Entonces, Rabotai dice, y con mayor razón debe hacerlo si la persona toma consideración de qué, si la persona toma consideración de las transgresiones, de una manera pedagógica lo decimos siempre, de los pecados que cometió desde que la persona nació. Así dice el Ramjal. Por supuesto que esto es algo que tenemos que explicar. El Ramjal nos lo va a explicar de una manera muy resumida, muy sencilla. No vamos a ahondar tanto en esto. Y él nos dice los pecados que cometió que nació, los cuales aumentan significativamente la turbiedad material del hombre. No es que el hombre, Rabotai, como enseñan otras religiones, no es que el hombre haya nacido con pecado, como dicen, con un pecado original o un pecado natural, no sé cómo es que lo llaman, pecado original, pecado natural. No es que el hombre haya nacido con esa condición como tal, sino que a lo largo de su episodio en este Olam Hazé, él empieza a adquirir ciertas cualidades
que no son buenas, sino son todo lo contrario. Y ahí es lo que se refiere el Ramjal. Los dice los pecados que cometió desde que nació, los cuales aumentan significativamente la turbiedad material del hombre. Esa turbiedad material se está refiriendo a la parte de su cuerpo como tal. Y nos sigue diciendo entonces el Ramjal lo siguiente: por todo ello, es decir, por los tres factores explicados en el shiur anterior, no es posible que su corazón no se estremezca y tiemble cuando habla delante de Hashem Yitbaraj, pronunciando su nombre e intenta congraciarse con él. Es decir, lo que nos transmite el Ramjal es que simplemente el hecho de que nosotros estemos hablando con Hashem, como dice Rabbi Nachman mi Breslev, el simple hecho de que nosotros tengamos una conexión por medio del Itbodedut, nosotros deberíamos de sentir un temblor en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. Lama, porque Kaviahol, quizás Rabotai, quizás por decirlo de alguna manera, todo nuestro cuerpo, toda nuestra esencia, esa parte de donde Hashem tomó para crearnos a nosotros, que fue Adamá, del polvo de la tierra, que se ha contaminado, Ulay, con transgresiones, debería de temblar ante Hashem Yitbaraj. Y eso es lo que nos dice el Ramjal, que ese temor, deberíamos de llegar a ese temor, simplemente el nosotros saber que estamos parados delante de Él, que estamos rezando, que tenemos Itbodedut, que nos estamos conectando con Hashem. Simplemente el hecho de que cuando nosotros agarramos un vaso de agua, un vaso con agua, no de agua, porque los vasos de agua no existen. Si agarramos un vaso con agua y el simple hecho de que nosotros bendigamos, digamos la barajá que se dice, sintamos cómo nuestro cuerpo debería de temblar, porque estamos delante de Hashem, no solo en ese momento cuando decimos la barajá, sino en todo tiempo y en todo momento. Y a esto se refiere entonces, a esto se refiere la Torá cuando declara: sirvan a Boreolam con temor y regocíjense con estrecimiento. Una vez más, a esto se refiere la Torá Rabotai cuando declara: sirvan a Boreolam con temor, con un temor que realmente nazca de la profundidad de nuestro ser, simplemente por el hecho de que nosotros hacemos una mirada retrospectiva de nuestras vidas y hemos visto la cantidad de sandeces, la cantidad de pecados, de averot que hemos cometido. Y eso tiene que llevarnos a nosotros al temor, no porque Hashem nos vaya a castigar, como dijimos ayer, Hasbe Shalom, sino porque Hashem, como está escrito en la Torá, que Hashem es Kadosh, y para poder acercarnos a Él, tenemos que estar en el mismo nivel de Kedushá ante Hashem Yitbaraj. Y después dice entonces: y regocíjense con estrecimiento. ¿Dónde está escrito, Rabotai? En Teilín, en el Sefer Teilim 2.11, el versículo implica, este pasuk implica que se debe incorporar los sentimientos de reverencia y pasmo ante la majestad divina, incluso en los momentos de regocijo ante Hashem Yitbaraj. Incluso en esos momentos de alegría que yo tengo, también tengo que sentir temor. No solamente sentir temor cuando estoy rezando, cuando estoy haciendo Itbodedut, cuando estoy rezando Shaharim y Hayarbit, no solamente en eso, sino también en el momento de la alegría que yo tengo. Entonces, Rabotai, el Ramjal nos dice que también está escrito lo siguiente: Hashem es venerado en el concilio de los seres trascendentes. ¿A qué se refiere esto? Que Hashem es venerado en el concilio de los seres trascendentes. Es decir, en hebreo, seres trascendentes, o la palabra trascendente, como lo dice, como lo escribe el Ramjal, se dice Kedoshim.
también podría ser traducido como Kadosh o santos. Y en el sentido de más allá de lo mundano. Cuando hablamos de lo mundano, no estamos hablando de cosas que sean Pesel o que sean Zebel. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de cuestiones que sean desechos. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando, cuando hablamos de mundano, estamos hablando de este mundo en general. Y aquí el Pasuk entonces se refiere ¿a quién? A los malachim. Entonces, el Pesukim que estamos trayendo a cotación, o que trae el Rankal a cotación, es: Hashem es venerado en el concilio ¿de quién? De los Kedoshim. En el concilio de los Malachim, también podríamos decirlo. Y temible es sobre todo lo que está a su alrededor. Todo lo que está a su alrededor es temible. Como está escrito en el Sefer Tehilim 89, 8. ¿Y por qué esto es así, Rabotai? ¿Por qué esto es así? Ya que los Malachim están más cerca de Hashem Yitbaraj. Ellos están mucho más cerca que Hashem Yitbaraj, que los seres que poseen un cuerpo material. Es decir, estos Malachim, estos Kedoshim, como los llama el Ramjal, están mucho más cerca, están mucho más conectados con Boreolam que lo que estamos nosotros. Ellos tienen, por decirlo de alguna manera, no tienen cuerpo, pero digamos que tienen una esencia que es de Kedushá, que son Kedoshim, y nosotros tenemos una esencia también que fue tomado de la tierra, como dijimos anteriormente, de lo bajo, de lo más profundo, y la hemos contaminado. Y ahí es cuando dice que los ángeles, los malachim, están más cerca de Hashem que los seres que poseen un cuerpo material. Consecuentemente, le es más difícil imaginarse lo excelso de la majestad divina. Es decir, el Ramjal nos está diciendo que a nosotros nos es mucho más difícil imaginarnos lo excelso de la majestad divina, lo excelso que es Hashem Yitbaraj. Pero escuchen lo que les voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir. Estábamos estudiando hace 2 semanas atrás, aquí en casa, en la Zeudá Rishoná el Shabbat, en la primera comida de Shabbat, estábamos estudiando el Me'am Loet, y una parte interesantísima que hablaba del rezo, de la formación del mundo, etc. Y el autor del Me'am Loet habla y dice: a pesar de que los ángeles son mucho más elevados que nosotros, a pesar que los ángeles están en un nivel más trascendente que nosotros, ellos se encuentran en otro raquía, en otro firmamento. Ellos pueden servir a Boreolam solamente una vez al día. Hay unos que sirven a Boreolam una vez al año, y así sucesivamente. Pero nosotros podemos servir a Kadosh Baruj Hu e incluso llamarle 3 veces al día. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto si nosotros estamos en un nivel inferior que los ángeles, que los malachim? ¿Cómo es que nosotros tenemos Kaviahol, digámoslo así, más autoridad que los ángeles y podemos comunicarnos con Hashem 3 veces al día? Los ángeles no. Incluso el Me'am Loet decía: si ellos no son llamados, no pueden comparecer ante Hashem. Y nosotros, sin ser llamados, podemos comparecer ante Él. Por ejemplo, en la Kedushá, nosotros decimos Kadosh, 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 Adonai, Hashem Sebaot, Melokol Haret Kevodot. Decimos eso. Y necesitamos un minyan para poder decirlo. Pero los malachim no pueden decir eso. Ellos por sí solos, aunque tienen un nivel mucho más elevado que nosotros, ellos no pueden decirlo. Increíble, Rabotai. Entonces,
Miren lo que dice el Ramjal. Ya que los ángeles están más cerca de Hashem que los seres humanos, que nosotros, que poseen un cuerpo material, le es más difícil imaginarse lo excelso de la majestad divina. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para acercarnos al Creador del universo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con ese Yirat Hashem? Y es por eso, dice el Ramjal, y es por eso que el temor a Él está encima de ellos más que los seres humanos. No obstante, solía alabar a Hashem diciendo: me prosternaré hacia tu santo templo con reverencia a ti. Es decir, expliquemos un poquito más en profundidad de esto que estamos hablando. Y el Ramjal nos dice en el Sefer Teilim, Perek 5, Psukim 8, que eso indica que aunque era un simple mortal, el rey David había llegado a un nivel de percepción de lo divino similar al de los Malachim. Al parecer aquí el Ramjal cita el caso de David Hamelech como un paradigma y modelo de reverencia intensa a Hashem Yitbaraj, al que los demás seres humanos, nosotros deberíamos aspirar también, de tener ese devekut, de tener esa conexión, esa unidad con Boreolam en todo tiempo y momento. Y además está escrito: y en mi presencia de mi nombre, Él se estremece. Y en mi presencia, dice, y en presencia de mi nombre, Él se estremece. Es decir, como está escrito en el Sefer Malachi, Perek 2, Psukim 5, con estos términos, dice el Ramjal, describe el profeta al Cohen ideal, aquel completamente digno de ministrar ante Hashem Yitbaraj, que ese Cohen que se paraba delante de Hashem y decía su nombre, él se estremecía. Interesante, Rabotai. Muy interesante. Como nos enseña el Ramjal en este sentido. Asimismo se declara también, Rabotai Beamorai, Hashem mío, me apeno y avergüenzo de alzar hacia ti mi rostro, oh Elokai. Una vez más. Hashem mío, me apeno y avergüenzo de alzar hacia ti mi rostro, oh Elokai. ¿A qué se refiere esto, Rabotai? Está escrito en el Sefer, un momento por favor, está escrito en el Sefer Ezra lo siguiente. En el capítulo 9, Psukim 6, con estas palabras, Ezra, Hasofer, el escriba, escribió lo siguiente. Él pone su súplica a Hashem para que perdone las faltas cometidas por Am Israel, por los israelitas que regresaron del exilio en Babel. Y ahí es cuando dice: me apeno y avergüenzo de alzar hacia ti mi rostro, oh mi Señor y mi Dios. Me apeno. ¿Por qué decía eso? Porque quizás la cantidad de averot, la cantidad de transgresiones que cometieron, que inundó todo su ser, que inundó la esencia de cada uno de ellos. Y Ezra Hasofer decía: me avergüenzo de estar delante de ti, Hashem Yitbaraj. Está mirando esa condición de bajeza ante el Creador del universo. Y eso es tener Yirat Shamayim, eso es tener Yirat Hashem, eso es tener temor de Hashem Yitbaraj. Ahora bien, Rabotai Beamorai, es preciso que este sentimiento de Yirat Hashem
adquiera fuerza primero ¿en dónde? Adquiera fuerza primero en nuestro corazón y en el Dedekut con Hashem. Consecuentemente, así sus frutos podrán después manifestarse también en los miembros del cuerpo. Es decir, que primero hay que trabajar esta cualidad. No venimos con esa cualidad, no nacimos con esa cualidad, como ya nos dijo el Ramjal. No nacimos con esa cualidad. Tenemos que trabajar esta cualidad en donde, en nuestro lev, en nuestro corazón. Y de ese modo, después de lograr imbuir de reverencia, de Irat Hashem, el comportamiento general, aunque no resulta claro a qué se refiere, es posible que el Ramjal hable de la reverencia en los momentos de meditación o de los rezos. Por lo menos nos dice trabajar en esos momentos que tenemos de meditación de Itbodedut y que tenemos de tefilá con Hashem, e incluso que tenemos de limud Torah, de estudio de la Torah, que sea con reverencia, que sea con toda nuestra disposición, sin interrupciones alguna, que sea Leshem Shamaim, que sea en aras del cielo. Sigue diciendo el Ramjal, en la actualidad de seriedad mental que debemos de tener. Es decir, que literalmente la gravedad de cabeza, dice él, que la frase literalmente habla de mantener la cabeza baja con actitud de gravedad. Es decir, saber someternos ante Hashem Yitbaraj. Y el acto, como dice el Ramjal, de prosternarse, mantener la mirada baja y juntar las manos como un sirviente pequeño delante de un gran rey, simbólicamente hablando. Y en este sentido, Jajamín dijeron en la Gemara, está escrito en el Talmud, Rabá solía juntar las manos al rezar y para aplicar su posición decía, uno debe de ser como un siervo delante de su amo. Uno debe pararse como un siervo delante de su Señor, delante de aquel que lo ha creado, delante de aquel que me ha formado. Así decía Rabá. Y ese es el ejemplo que nos da el Ramjal. Quizás nosotros podríamos pensar, qué lindo todo esto, son simbolismos que se nos están diciendo en el rezo, nuestro comportamiento, etc. El Ramjal ciertamente lo está haciendo, pero hoy compartía con un compañero en la yeshivá y estaba hablando de la clase que tuvimos ayer y le decía, esta tarea de tener Yirat Hashem, no es fácil. No es fácil, es fuerte. Tenemos que dedicarnos, es una batalla titánica, muy grande, de saber tener, de comprender su misión ante Hashem Yitbaraj. Comprender que Él es Gibor, que Él es Eliom, que Él es más alto, más grande que nosotros. No en estatura, aunque lo es también. Pero estamos hablando en cuanto a lo que abarca en absoluto. Y tan solamente el pensar eso y en meditarlo, como lo dice el Ramjal, con una conciencia que tengamos exacta, con un poquito de conciencia, eso puede llevarnos a nosotros a grandes caminos y abrirnos muchas puertas ante el Creador del universo. Ese es el mensaje que nos da el Ramjal para tener Irat Hashem, que debemos que sembrarlo. Y este compañero me decía algo muy interesante. Él me dijo, conocí a una persona, que esta persona da la causalidad de que también estudió este mismo libro que nosotros estamos desarrollando, estudiando y analizando.
Y cuando la persona lo vio, dijo, ¿sabes qué? Mejor me quedo como estoy. Siendo una persona totalmente pashut, siendo una persona totalmente simple. Me quedo así, no me esfuerzo, ya, prefiero no conocer. Para sorpresa de él, 15 años después, esa persona se vino a Israel, esa persona shomer mitzvot en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estudió también lo mismo que nosotros. Y aun cuando podamos ver, percibir de que es algo que es muy fuerte, Rabbi Nachman Mibresle nos enseña, no existe desesperación alguna. En Od Milvadot. Podemos acercarnos ante Hashem y tener ese irat, tener ese temor reverencial. Podemos empezar a trabajarlo. No será fácil, pero tampoco es algo imposible. Y tenemos 120 años para poder lograrlo. Rabotai, les voy a dejar con una linda música, una linda melodía, mientras preparo el sipur del día de hoy. Por favor, no se retiren. Si tienen alguna pregunta que hacer, pueden escribir en el chat. No se vayan, por favor. Si se tienen que ir y tienen que hacer algo, ok, Baruch Hashem Beseder, pueden hacerlo. Ya les busco la música, voy a silenciar mi micrófono y ahí estamos. Nagibo
Tov. Shalom, Noam. Manishma. Tov, Beseder, Rabotai. El Sipur de hoy es el siguiente. Tiene por título ¿Por qué transpiraba el Rebe? Baruch Hashem. Dice de la siguiente manera. El asistente de Rabí de Talna, Zeger Zadil Ibrahá, un día notó que el maestro hasídico estaba transpirando considerablemente. Estaba muy sorprendido, pues todo lo que el Rebe había hecho ese día era recibir al público y conversar con la gente. Pregunta, ¿cómo es posible que eso le haya hecho transpirar tanto? Todo lo que hizo fue hablar, le dijo al rabí. De ninguna manera, le replicó el rabí y le explicó. Verás, cuando una persona viene a verme, me cuenta sus problemas y sus preocupaciones, Leitraot, y sus preocupaciones. Para poder comprender realmente su situación, yo debo convertirme en él. Es decir, tengo que colocarme en su lugar. Debo quitarme mi ropa y ponerme la de él. Pero una vez que soy él y estoy totalmente compenetrado con sus problemas, soy tan inerme e indefenso como él. Debo pues volver a ser yo. Debo quitarme su ropa y ponerme la mía nuevamente. De ese modo puedo volver a ser un observador imparcial. Tú sabes a cuánta gente he recibido esta mañana. Y con cada uno debí vestirme y de vestirme. Vestirme y de vestirme. Ahora comprendes cuán eso cansador es y por qué transpiro tanto. Ahí termina el Sipur del día de hoy, Rabotai. Terminó. Se acabó el Sipur. ¿Qué quiere enseñarnos el Sipur del día de hoy? Como siempre les digo, saquen ustedes las conclusiones de lo que los Sipurim nos enseñan. Como mi Rab Preminger, Benjamin Preminger, cada vez que vamos a tener clase con él, él nos da un Sipur, nos da una drashá pequeña y nosotros nos quedamos también así como, ¿y qué quiso decir? Y queda parte de nosotros interpretar el Sipur que nos dice el Rab. Anime de ver Faradit. Rabotai, muchísimas gracias por su compañía, por estar juntos una vez más, de todo corazón. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Todo lo mejor. En esta semana que les vaya muy bien. Recuerden siempre estar alegre. No existe desesperación alguna. Hashem tiene el control de todo lo que a nosotros nos pasa. Absolutamente de todo. Solamente tenemos que confiar en Él. Y si no ves salida en medio de la situación, canta a Hashem. Canta a Él. Es una segulá muy poderosa que nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev. Un fuerte abrazo para todos. Le motivo para que visiten nuestra página web www.torayhasidut.com, donde estoy subiendo los videos de las clases que estoy dando, estos shurim. También estoy subiendo los de Alajot de Hanukkah. Son muy cortos, 5 minutos, 3 minutos, para que vayan sabiendo. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana, Bezrat Hashem, todo lo mejor para cada uno de ustedes. Shalom, Leitraot. Toda beba.